El Señor te bendiga y te guarde. Estamos a casi unas semanas de finalizar la materia de profecía 1 y este día vamos a ver el tema del pacto davídico. El pacto que Dios estableció con David para, desde luego, es como una extensión del pacto abrahámico donde se reafirma la propiedad de la tierra, la promesa de la tierra, la promesa la cual sería una también como título de propiedad del pueblo de Israel. Cuando nosotros estudiamos el pacto davídico, el Salmo 89 nos da pormenores de ese pacto en el cual Dios se comprometió con David. Dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vemos en este salmo cómo Dios establece juramento, dice, juré a David mi siervo, confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En este pacto, Dios amplía y confirma las promesas de la descendencia. Para siempre confirmaré tu descendencia. También la promesa de la simiente del pacto abrahámico ahora se vuelve el centro de la promesa davídica. Edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Cuál es la importancia de este pacto? Bueno, la importancia es que aún no están cumplidas. Es decir, que todas esas promesas son a futuro. Deben de tener un cumplimiento con respecto al pueblo de Israel. Es el más importante, el pacto davídico, en asegurar el reino milenial. Para aquellas personas que sostienen que no habrá un reino milenial, porque dicen ellas, ¿qué sentido tiene de que Cristo solamente por un periodo de 1000 años reine? Ese reino milenial será literal y sí será, pero no quiere decir que solamente durante ese tiempo va a reinar, en el cual Cristo va a reinar sobre la tierra. David, resucitado, reinará por debajo de Cristo, como un príncipe sobre la casa de Israel, pero no se limita solamente a ese tiempo de 1000 años, sino que también está una eternidad con Cristo. El pacto davídico es un reino terrenal y un trono terrenal. Es la clave del programa profético de Dios que aún está por cumplirse, que aún está por llevarse a cabo. La base del punto de vista premilenario es un reino literal de 1000 años. Algunos sostienen que cuál es el sentido de reinar solamente 1000 años. Veamos lo que dice la Escritura en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de todo esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La promesa del reino que fue dado a David será en el cumplimiento en Cristo durante el tiempo que se conoce como el milenio. Pero los otros muertos, dice el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La casa, el trono y el reino que fue dado a David tendrá su cumplimiento en el mismo linaje, en la misma descendencia de David. ¿Por qué? Porque Cristo procede del linaje de David. Entonces es un reino que es un pacto que debe de cumplirse literalmente. A David le parecía incongruente que aquel que había derivado su autoridad y gobierno aún morara en una casa de pieles. Esa inquietud le llevó a él a querer construir una morada propia para el Señor, apropiada para él. Debido a que la intención de David era muy buena, porque era muy buena, por ser un hombre de guerra, a él no se le permitió construir algo tan sagrado. Había derramado mucha sangre, por lo tanto no podía construir él algo tan sagrado. Esa responsabilidad le fue conferida, le fue transferida a su hijo Salomón. Dice 2 de Samuel 7, de versículos del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando se muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Y aparte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Es decir, me estaba diciendo, aun cuando se porte mal, va a tener su castigo, va a tener azotes, pero no se va a apartar mi misericordia de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Lo que Dios le prometió a David tendrá cumplimiento a un futuro literalmente. ¿Cuáles son esas provisiones del pacto davídico? Bueno, que David iba a tener un hijo que le sucedería en el trono, y desde luego este hijo Salomón era el que iba a construir el templo. El trono de su reino sería establecido para siempre. Pero también el trono no le sería quitado a Salomón, aunque sus pecados justificasen el castigo. No era por su conducta, sino que él iba a azotarlo, iba a castigarlo, sus rebeliones, pero no se va a apartar de él la misericordia. Y luego la casa, el trono y el reino de David iban a ser establecidos para siempre. Los rasgos esenciales de este pacto están implícitos en 3 palabras que ya las mencionamos y que se encuentran en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16. La casa está haciendo referencia a la posteridad de David, su descendencia física, asegurándoles que también ellos jamás serán desplazados por otra familia. La descendencia de David siempre será la descendencia real. El término trono no se hace referencia a un trono material, sino más bien a la dignidad, al poder que eran soberanos y supremos en David como rey. Y el reino, hay una referencia al reino político de David sobre Israel. La expresión para siempre significa que la autoridad davídica y el reino o gobierno davídico sobre Israel jamás le serán quitados a la posteridad de David. El derecho a gobernar jamás será transferido a otra familia y su disposición es designada para perpetuidad eterna. Todas estas promesas tienen una sola condición. La desobediencia en la familia davídica traerá el castigo sobre él, pero no la abrogación, no en la cancelación del pacto. El castigo vino a Israel, vino en la división del reino bajo Roboam y finalmente también en el tiempo de cautiverio.
Desde aquel entonces, solamente un rey de la línea davídica ha sido coronado en Jerusalén, y este fue coronado de espinas. El Señor Dios dará todavía a aquel que fue coronado de espinas el trono de David, su padre. Ese cumplimiento es a futuro y desde luego que tendrá su cumplimiento. Y hay muchas razones para sostener que el pacto davídico es incondicional, aparte del hecho de que si se porta mal tendrán azotes, tendrán castigos. El pacto davídico es incondicional porque es llamado eterno. Un término eterno es que transcurre en el tiempo, que sucede en el tiempo y que permanece. La razón para llamarlo eterno es porque es incondicional y descansa no sobre la fidelidad de David ni de su descendencia, sino que descansa sobre la fidelidad de Dios para su ejecución. Número 2, amplifica las promesas de descendencia del pacto abrahámico original, y este se ha indicado que también es incondicional. Y otra tercera razón para sostener que el pacto davídico es incondicional es porque fue reafirmado después de repetidos actos de desobediencia de parte de la nación. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos molestos con alguien? Te dije que te iba a dar tal cosa, pero como te has portado mal, te lo voy a quitar. ¿Ok? ¿Qué hace Dios? Fue reafirmado después de repetidos actos de desobediencia de parte de la nación de Israel, porque había prometido a David su siervo. Cristo, el hijo de David, vino a ofrecer el reino davídico después de generaciones de apostasía. Aún en medio de la infidelidad, de la apostasía del pueblo, vino a darse cumplimiento a la palabra que Dios había declarado sobre ellos. Algunas evidencias a favor de la interpretación literal que la nación de Israel le dio al pacto es que, número 1, terrenal. Cuando Israel vio a Palestina bajo el poder de una nación extranjera, su esperanza se intensificó más porque esperaban un reino terrenal y esto llevaría libertad del dominio extranjero. Nacional, tenía una relación específica con Israel por haber sido prometido a esa nación solamente. Y una tercera evidencia es moral. Israel sería purificado como nación. Y número 4, el futuro. El reino no estaba y por lo tanto era futuro para el tiempo de la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Se ha cumplido ese pacto históricamente? Probablemente no. Hay elementos que todavía falta que se dé su cumplimiento. El argumento de que este pacto se ha cumplido históricamente en el Imperio Salomónico es presentado por la corriente de pensamiento que sostienen que no va a haber milenio. Su argumento es que la tierra gobernada por Salomón, de acuerdo a 1 de Reyes 4:21, cumple el pacto de manera que no es de esperarse ningún cumplimiento futuro. A esto nosotros podemos responderle de la siguiente manera. Primero, no hubo posesión permanente alguna de la tierra como fue prometida a Abraham. Sí, se le reafirmó a David. Tiene que haber un cumplimiento de posesión permanente de la tierra. Número 2, no se proveyó toda la tierra. Como dice la Escritura, desde el río de Egipto y desde el límite con Egipto, Salomón no ocupó esta tierra, apenas recolectó tributos. Señorío temporal no es posesión permanente. Y la siguiente es, por cuanto no se ha cumplido literalmente en la historia de Israel, debe haber un cumplimiento literal futuro del pacto debido a su carácter que es incondicional. ¿Qué implica escatológicamente el cumplimiento o el pacto davídico? Debido al cumplimiento literal que se espera del pacto davídico, se presentan ciertos hechos referentes al futuro de Israel. Número 1, Israel tiene que ser preservado como nación. El trono y el reino davídico pactados relacionados con la nación judía necesariamente requieren la preservación de la nación. Tiene que ser preservada la nación. Sin la restauración de la nación es imposible restaurar el reino davídico. Por lo tanto, tiene que haber un cumplimiento literal. Número 2,
Israel debe tener existencia nacional y ser introducida en la tierra de su herencia. El reino de David tenía límites geográficos definidos. Y número 3, el hijo de David, Jesucristo, tiene que regresar a la tierra, corporal y literalmente, para poder reinar sobre el reino pactado con David. Esa promesa que le fue dada a David debe tener un cumplimiento literal. Uno de sus descendientes tiene que estar sobre el trono y reinar durante 1000 años, corporalmente y literalmente, para poder reinar sobre el reino pactado con David. Número 4, el reino terrenal debe constituirse sobre el cual reina el Mesías cuando regrese. Y número 5, este reino tiene que llegar a un reino eterno. Por cuanto el trono, casa y reino fueron todos prometidos a David a perpetuidad, no debe haber fin del reinado del Mesías sobre el reino de David desde el trono de David. Esto, el reino de 1000 años, si bien es cierto, será literal, pero no quiere decir que ahí termina el reino que se le fue prometido a David. Esto es... Con esto estamos finalizando el pacto davídico y la otra semana estaremos continuando para el estudio de los pactos para poder finalizar nuestra materia de profecía bíblica. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana.